Muy buenos días. El tema de hoy es Clama a mí y yo te responderé. Vamos al libro de Jeremías capítulo 33 versos 3 al 4. Dice la palabra: Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. En el versículo 6 al 9 dice: He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán del todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Para seguir haciendo la historia en nuestra nación, en este mundo, en esta situación, en lo que se está viviendo, aún en nuestras familias, debemos prosperar, y esta es la palabra que debe perseverar en nuestros corazones, porque es palabra viva y se revela trayendo medicina a cada uno de nosotros. No solamente medicina para el cuerpo, sino para el alma, para el espíritu y para el corazón. La condición espiritual de nuestras naciones, aún de nuestras ciudades, no es un secreto. Es responsabilidad de la iglesia, porque tenemos la revelación de la palabra, porque tenemos el conocimiento de la palabra, porque tenemos el entendimiento de la palabra. Usted y yo debemos proclamar y confesar la palabra. Ante el coronavirus, ante la pandemia, debemos proclamar y declarar la palabra, porque el Señor dice que Él traerá sanidad y medicina. Y Él está declarando que esa sanidad y medicina es para usted, es para mí, es para nuestra familia, es para nuestro entorno, es para nuestra ciudad, es para nuestra nación. En aquel tiempo, cuando Jeremías hablaba al pueblo, un pueblo exiliado que vivía en confusión, en angustia, en zozobra, estaban en pecado y perdición espiritual, porque habían sido confundidos por los profetas falsos, y eran profetas de esa época. Por esto su condición de pecado, y Dios levanta a un profeta como Jeremías para hablarle de la paz, de la prosperidad y la integridad espiritual que necesitaban restablecer como su pueblo escogido, que es lo mismo que está sucediendo hoy en día. Y es cuando se pierde la identidad de Cristo en nuestra vida, se pierde toda orientación y se puede caer en cualquier confusión que vemos en el mundo. Dentro de la iglesia todo es hermoso, pero al salir a la calle la realidad es otra. Y es donde Dios necesita que usted y yo mantengamos la identidad para poder ver la restauración de la paz y la integridad espiritual necesaria que se necesita en este tiempo, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro entorno, en los lugares donde vamos y donde nos movemos, aún en la ciudad, aún en la nación. ¿Quiénes somos y hacia dónde vamos? Es lo que Dios nos pregunta. ¿Quiénes somos y hacia dónde vamos a los ojos de Dios? En este tiempo la idolatría arropa y confunde. Es nuestra responsabilidad cambiar esta situación. La gente busca la verdad creyendo en falsos profetas, creyendo en imágenes, creyendo en baños, en riegos, en cartas. Pero lo que el Señor nos lleva es en que es nuestra responsabilidad cambiar esta situación, porque la gente tiene hambre y sed de respuestas. Pero el hambre y la sed de respuestas solamente la encontramos en la palabra, en la oración. Y es hablar del Evangelio de Cristo la que transforma y edifica, la que libera, la que sana, la que trae medicina a la vida de cada uno de nosotros. Es necesario proclamar el Evangelio para derribar toda nube que ciega el entendimiento humano en este tiempo. Es el momento de que nos levantemos a proclamar el Evangelio, a proclamar la palabra a diestra y a siniestra. Como dice la palabra de Dios, id y haced discípulos a las naciones. Empecemos por nuestros hogares, empecemos por nuestras familias, empecemos por nuestro lugar de trabajo, empecemos por nuestro entorno. Este pueblo al que profetizó Jeremías vivía en confusión por los falsos profetas, pero él les habló y los hizo entender la realidad que ellos enfrentaban a diario, y allí prometió abundancia de paz y de verdad. Y nosotros no podemos perder la perspectiva de en quién hemos creído.
La ciencia avanza, se consiguen curas, pero la paz y la sanidad de todos los males que en este tiempo se padecen, el hombre solo las puede sanar a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del poder de la sangre del Cordero inmolado de Dios, a través de la sangre que Jesús derramó a través de la cruz del Calvario. Cuando vamos con el Dios que te dice, no temas ni desmayes, que yo soy tu Dios, entonces verás la respuesta inmediata a la situación que estás viviendo. Nuestra familia y nuestra sociedad enfrenta una situación espiritual y la iglesia va a determinar el cambio. Cuando nos pongamos de acuerdo para creerle a Dios y orar por las huestes de maldad para que sean derribadas y desaparezcan, entonces vendrá cambio, vendrá restauración, vendrá sanidad y vendrá libertad, vendrá paz. Si tú te encuentras en una situación espiritual donde es difícil andar, evolucionar y avanzar, tú no puedes debilitarte. Déjame decirte que el Espíritu Santo te cubre para que seas usado como instrumento de paz y esperanza en Cristo Jesús. Clámale al Señor, así como lo hizo Jeremías, que dice, clama a mí y yo te responderé, le decía el Señor. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Clamarle a Él y Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos, de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando, de lo que estamos afrontando. Pero el Señor nos las dará a conocer. Clama, cree, confía y apropiate de Él y verás la sanidad en tu vida y en la de tu familia. Verás los cambios y la transformación. Confía y verás su gloria sobre tu vida y que Dios te bendiga y te prospere en todas las áreas. Le oro al Señor para que esa palabra llegue hoy a tu vida, a tu familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.